hoy vamos a estar hablando acerca del gran amor de Jesús. Así que acompáñenos en nuestro programa Viviendo con Jesús. Buenas tardes, soy el pastor Obed Matus. Estoy contento que usted está aquí viendo nuestro programa Viviendo con Jesús. Hoy voy a estar hablando acerca de la grandeza del amor de Jesús. Pero antes de comenzar, vamos a tener una oración. Amante Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tantas bendiciones que tú nos das. Te damos gracias, Señor, por el amor que tienes para con nosotros. Señor, en esta tarde pedimos una bendición especial por cada persona que nos está viendo. Te pedimos una bendición por los que nos van a ver. Te pido que estés con ellos, que les cuides, que los protejas de cualquier peligro, Señor, y que los ayudes a acercarse más a ti. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros en esta tarde y nos ayude a entender que tú seas nuestro Maestro. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Juan escribió este libro de Juan que estamos estudiando, y una palabra que aparece varias veces en el primer capítulo es la palabra griega logos, que en español se le dice verbo. Empieza en el principio era el verbo, era el logos. Y esta palabra logos se usa bastante en la literatura griega, y hay muchas explicaciones acerca de lo que significa esta palabra, lo que es, pero quiero que esta tarde consideramos que esta palabra logos, el verbo, tiene que ver con la comunicación. De hecho, pudiésemos decir, en el principio era la comunicación, porque desde que el hombre fue creado, la palabra verbo, el verbo para nosotros, siempre ha tratado de comunicar a Dios hacia nosotros. Ese es el objetivo de Jesús. Jesús vino a este mundo como el verbo para enseñarnos el amor de Dios, para que aprendiésemos quién es Dios, para que llegásemos a conocer a Dios. Y eso es la manera que Dios se reveló a nosotros por medio del verbo, por medio del logos, Cristo Jesús. Y en los primeros versículos que quiero que leamos en este capítulo, en los primeros versículos de hoy, los versículos 4 y 5, quiero que nos demos cuenta que está hablando acerca de Jesús como la luz. Noten lo que dice. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En la palabra de Dios hay suficiente evidencia que la luz resplandecía sobre el rostro de Jesús. Jesús tenía un rostro que parecía iluminado con luz. Pero en estos versículos, el apóstol Juan no está hablando de una luz física, está hablando de una luz espiritual. Aquí Jesús es la luz espiritual que alumbra un mundo en tinieblas. El versículo 9 del primer capítulo de Juan dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Nos damos cuenta que por medio de esa luz, nuestro Señor Jesucristo nos quiere que aprendamos de Él. Donde quiera que va la luz de Dios, todas las tinieblas desaparecen y podemos ver la verdad acerca de las cosas presentes. Piensen en un cuarto. Uno entra en un cuarto y está oscuro. No puede ver nada. Pueden ser que algo bueno está en ese cuarto, o puede ser que algo que
es bastante peligroso estar en ese cuarto, pero no podemos darnos cuenta hasta que prendamos la luz. Y una vez que prendemos la luz, podemos dar cuenta acerca de la realidad de la naturaleza de ese cuarto. ¿Qué es lo que ese cuarto de veras contiene? Y en esa forma es lo que Jesús está tratando de hacer en nuestras vidas. Estamos en tinieblas, no sabemos la verdad, no sabemos qué son mentiras, no sabemos nada, a menos que Jesús entre con su luz para que nosotros podamos entender. Y Jesús está como bombardeando nuestros corazones con esa luz, tratando de que nosotros podamos ver esa luz. Esto no importa si ya has aceptado a Cristo o si no conoces a Jesús. De todas maneras, Jesús es la luz y está tratando de alcanzarte para que te des cuenta qué tanto te ama. Pero no todos aceptaron a Jesús. De hecho, algunas personas rechazaron a Jesús. La mayoría de las personas rechazaron a Jesús. Las últimas palabras del versículo 5, noten lo que dice: y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas, cuando la luz entra, cuando la luz de la verdad de Jesús entra, hay una resistencia de la oscuridad, tratando de no dejar que la luz entre. Noten lo que dicen los versículos 10 y 11 aquí en el primer capítulo de Juan. El versículo 10 dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Piensen en eso. El Creador, el quien una vez dijo: sea la luz. Él vino con su luz para demostrar la verdad y no fue recibido. Él, por su gran misericordia, está derramando esa luz de la verdad a nosotros los seres humanos para que nosotros podamos ver. Y algunos de nosotros la recibimos, pero otros no lo reciben. Todavía hoy, Él está tratando de vez tras vez alcanzar a los corazones. Y Él quiere que nosotros volteemos nuestra cara y lo veamos a Él. Es un amor increíble el amor que Cristo tiene para con nosotros. Y tristemente, la mayoría de las personas lo rechazan, pero hay algunos que responden positivamente. Noten lo que dicen los versículos 12 y el versículo 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Noten lo que dice aquí: todos los que reciben esa luz son los hijos de Dios. Esa es una verdad increíble. Y aparentemente esa verdad nunca se le olvidó a Juan. Cuando Juan, el apóstol Juan, escribió sus 3 cartas, en primera de Juan capítulo 3 versículo 1, noten lo que él dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Esto debe de ser algo que está en nuestra mente cada momento. El futuro que nosotros tenemos es un futuro brillante si nosotros aceptamos a Jesús, porque Jesús resucitó de los muertos y nosotros podemos ser hijos de Dios, hermanos de Jesús. Noten lo que sigue diciendo Juan en primera de Juan 3 versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
seremos semejantes a Él. Esa verdad acerca de Dios nos debe de marear con entusiasmo, entrando en la simplicidad de lo que Dios está diciendo para nosotros. Es algo tan simple. Cuando nosotros recibimos a Cristo, nos volvemos en hijos de Dios. El versículo 12 otra vez. Mas a todos los que le recibieron, tan simple. A los que creen en su nombre, tan simple, les dio potestad de ser hijos de Dios. Noten, no es algo grande que Dios pide para nosotros. Él no nos está pidiendo que luchemos en una guerra. Él no está pidiendo que hagamos algo bien heroico, algo que es difícil hacer. No, simplemente nos está diciendo algo simple. Él, Jesús, vino a este mundo, murió por nosotros, tomó todos los pecados de la humanidad sobre Él. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte, y Cristo pagó los pecados de toda persona. Luego resucitó y ahora está sentado a la diestra de el Padre. Y sin embargo, lo único que nosotros tenemos que hacer es creer en Él y entregarnos a Él. Y esa es la pregunta que cada uno de nosotros debemos hacer. Yo creo en Jesús. Yo me he entregado a Él. Eso es todo. Eso es todo lo que tengo que hacer para unirme a los hijos de Dios. No hay nada que tengo que firmar. No hay nada grande que tengo que hacer. Oh, la grandeza del amor de Jesús es algo grande. Si no te has entregado a Jesús, te animo que lo hagas, que lo consideres bien y que puedas hacer una decisión para entregarte a Él. Gracias por estar con nosotros en este pequeño mensaje. Les invito que si quieren aprender más de la Biblia, si quieren estudiar de la Biblia, nos llamen. El número va a aparecer ahí en la pantalla. Llámenos si quieren saber algo más, o si tiene una petición, o simplemente quiere hablar con alguien. Llámenos. Estamos listos para escucharles. Gracias por acompañarnos de nuevo, y antes de terminar vamos a cerrar con una oración. Amante Padre Celestial, Señor, gracias por ese amor que tú nos has dado. Gracias por Jesús. Señor, pedimos que tu amor pueda descansar sobre cada persona que está viendo este tema, cada persona que lo va a ver después. Señor, pedimos que nos despiertes un deseo para querer amar a Jesús en la misma manera que Él nos amó a nosotros. Te pido que estés con cada persona, los protejas, los cuides, y Señor, que puedan acercarse más a ti. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.